Hola, en esta presentación describo en forma muy detallada la mitocondria. Expondré inicialmente los acontecimientos del descubrimiento de la mitocondria, la teoría acerca del origen de esta organela y finalmente la estructura y función que desempeña en la célula. Inicio entonces hablando de la historia de la mitocondria. De acuerdo con Leninger, un bioquímico pionero en el campo de la bioenergética, la primera vez que se describió la mitocondria fue en 1857 por von Kolliker, un científico suizo que se interesó e hizo importantes observaciones en el campo de la fisiología, anatomía comparativa, microscopía y embriología. Él también realizó importantes aportes para el desarrollo de la electrocardiografía y en ese campo es donde se le conoce bastante. Sin embargo, y en varios textos así lo van a encontrar, se dice que fue descrita por primera vez por Richard Altman en 1890 con el nombre de bioblastos, a los cuales pues se les consideraba la unidad viviente básica que se hallaba en el interior de las células, creciendo, reproduciéndose y participando en la respiración. Varios años después, Carl Blenda les llama mitocondrias, término pues que proviene de las palabras griegas mitos, que significa hilo, y condros, que significa gránulo, siendo el plural mitocondria. La visualización de las mitocondrias en aquella época pues se realizaba mediante el uso del microscopio con el uso de varias tinciones. Otro de los científicos que se reconoce por su estudio de la mitocondria es Leonard Michaelis. Michaelis pues, confirmó que efectivamente esas estructuras glandulares no eran artefactos de la coloración. Ya en los primeros decenios del siglo XX aparece entonces Otto Warburg, quien postula que el efecto Warburg. Esta hipótesis pues sostiene que lo que conduce a la carcinogénesis es una respiración celular defectuosa causada por un daño en las mitocondrias. Las células cancerosas y muchas células cultivadas in vitro pues hacen uso de una glucólisis anaerobia como fuente de energía incluso si hay oxígeno en cantidad apropiada para la respiración. Para 1948 se presentan entonces por los primeros trabajos en los que ya se hacían separación de esta organela y el estudio de su estructura fina y composición molecular. Esto debido a que ya se contaba precisamente con el microscopio electrónico. Y a partir de ahí se realizan los trabajos en mitocondria aislada y es Georges Palade quien, en conjunto con otros científicos, desarrolla métodos de fraccionamiento celular y desarrolló el método de la sucrosa para la homogenización, fraccionamiento y aislamiento de mitocondria intacta en tejidos de hígado. Para 1963, gracias al mejoramiento ya de las técnicas de preparación de tejidos para microscopía electrónica, pues fue posible sugerir la presencia de ADN mitocondrial específicamente en mitocondrias de embriones de pollo. Aquí les presento el pantallazo del artículo que para ese entonces fue publicado. Un poco más adelante, en 3 trabajos publicados a partir de 1967, se presenta la teoría endosimbionte por Lynn Margulis, quien desde la teoría evolutiva de la célula eucariota plantea el origen de la mitocondria como consecuencia de la endosimbiosis. También dentro de la historia de la mitocondria es importante mencionar a Paul Boyer y John Walker, unos científicos que lograron explicar los mecanismos enzimáticos subyacentes a la síntesis de ATP. Esto pues les significó ser galardonados con el Premio Nobel de Química junto a Christian Schuh por el descubrimiento de la síntesis del ATP. Para quienes deseen profundizar un poco más en la historia de la mitocondria, les dejo estas preguntas.
Bien, ahora vamos a hablar del origen de la mitocondria y nos preguntamos entonces por qué las células tienen mitocondrias y cómo es que esta organela hace parte de la célula, qué funciones tiene. Pues bien, y para hablar del origen de la mitocondria nos remontaremos a hablar del origen del oxígeno en el planeta Tierra, el cual es su principal sustrato. Como bien se sabe, la atmósfera primitiva carecía de oxígeno y estaba compuesta principalmente de vapor de agua, gases volcánicos, hidrógeno. Esto debido a la gran actividad volcánica, altas temperaturas y radiación ultravioleta que existían en ese momento. Y por tanto, no existían formas de vida en esa era precámbrica. Fuerte evidencia científica establece la aparición de iniciales formas de vida, arqueas y bacterias, ya aproximadamente 3.5 billones de años en la era arcaica, la cual se caracterizó por la formación de la corteza terrestre y los océanos. Bajo esas condiciones se desarrollan las primeras formas de vida que eran anaerobios, quienes no requerían oxígeno para la respiración y les permitía obtener así energía. Las concentraciones de oxígeno no superaban la 1 parte por millón, el cual se producía principalmente biológicamente de la atmósfera y era captado por el hierro liberado por los volcanes. Se cree que el oxígeno empezó a acumularse lentamente hace aproximadamente 2.7 billones de años, cuando aparecieron las cianobacterias. ¿Quiénes son unas bacterias gram negativas que realizan fotosíntesis oxigénica? Esto es que utilizan como agente reductor el agua y al tomar el hidrógeno dejan libre el oxígeno. La aparición del oxígeno entonces permitió la aparición de organismos procariotas con metabolismo aerobio, quienes a raíz de ello tuvieron una mayor ganancia de energía. En esta diapositiva le muestro un gráfico interesante en el que se aprecia la evolución de la presión de oxígeno atmosférico a lo largo de las diferentes eras o fases del desarrollo geológico del planeta Tierra. Se puede apreciar donde aparece el interrogante es donde probablemente aparecieron las cianobacterias y a partir de allí un incremento en la presión de oxígeno atmosférico. Como se observa en el gráfico, en la fase 2 es donde ocurrió lo que se denomina el evento de gran oxigenación y la atmósfera y los océanos fueron saturados de oxígeno. Eso es para aquella época como representa como un 0.2% de la atmósfera y tengamos en cuenta que en la actualidad es del 20%. En la última fase, era la 5, se observa que las cantidades de oxígeno han estado incrementando y disminuyendo, manteniéndose aproximadamente en un mismo rango o nivel de oxígeno. Así pues que ya con la aparición del oxígeno en la atmósfera terrestre y la aparición de organismos capaces de utilizar el oxígeno y realizar respiración celular, entonces se supone la aparición de la mitocondria y los plastos celulares, propuesto así por la teoría endosimbionte, que como les acabo de mencionar fue planteada por Lynn Margulis en 1967. En esta teoría se supone que la mitocondria tuvo origen hace aproximadamente unos 2.000 millones de años, cuando una bacteria aeróbica fue ingerida por una célula eucariota primitiva anaerobia. Asimismo, se considera el origen de los cloroplastos, los cuales se originaron por la unión de un protista heterótrofo y una bacteria fotosintética oxigénica endosimbionte, es decir, una cianobacteria. La teoría de la simbiogénesis realmente no era tan nueva, pues ya había sido prefigurada en el siglo XIX por el naturalista ruso Konstantin Miroshkovsky. Y aquí les presento los argumentos que soportan la teoría endosimbionte. Primero, a diferencia de otras organelas celulares, tiene ADN, cuya estructura es similar al de las células procariotas. Ese ADN mitocondrial se autorreplica y esta replicación pues es independiente de la replicación del ADN celular. Segundo, se dividen por fisión binaria al igual que las procariotas.
Tercero, poseen doble membrana, lo que fundamenta la idea de la fagocitosis. La membrana externa tiene unas características similares a la membrana plasmática y sería la porción tras haber sido englobada esa procariota por la célula. Y la membrana interna de características similares a las bacterias donde se realiza, al igual que en ellas, la obtención de energía. Cuarto, poseen ribosomas 70S, como los encontramos en las células procariotas, diferentes a los ribosomas 80S de la célula. Y finalmente, que el tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Veamos ahora sus características fenotípicas y cada uno de los componentes estructurales de esta. En general, se piensa, y porque así se observa en la mayoría de los textos, que tiene una apariencia semiesférica o ligeramente elongada con un diámetro entre 0.5 a 1 o 2 micrómetros de longitud. Pero esta organela es bastante dinámica y están de forma continua y activamente creciendo, fraccionándose, funcionándose con otras mitocondrias y por tanto tiene múltiples formas, la cual pues puede ser también cilíndrica y con varios micrómetros de hasta 10 micrómetros de longitud. Por lo tanto, el tamaño y la forma pues varían de acuerdo al tipo de la célula. Como se puede apreciar, su tamaño pues está en el rango del tamaño de las células procariotas. Respecto a la cantidad, podemos decir que todos los eucariotas multicelulares tienen mitocondrias. La mayoría de nuestras células, por ejemplo, contienen cientos de mitocondrias. Sin embargo, algunos eucariotas unicelulares carecen de mitocondrias. Los científicos creen que pues, estos eucariotas particulares descendieron de eucariotas primitivos que nunca tuvieron mitocondrias o descendieron de especies que en algún punto tuvieron mitocondrias pero luego las perdieron. Un ejemplo de estas células eucariotas sin mitocondrias son los glóbulos rojos. Una vez descrito el tamaño y la cantidad de mitocondrias en una célula, vamos a observar la estructura típica de una mitocondria. Entonces aquí se observa una estructura de dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, formando crestas o convoluciones hacia el interior de la organela, denominado matriz mitocondrial. Y el espacio entre esas dos membranas se denomina el espacio intermembrana, que se caracteriza pues porque es un espacio de aproximadamente 70 angstroms y con una alta concentración de protones. En la matriz mitocondrial encontramos material viscoso con menos moléculas que el citosol y se hallan ribosomas, ADN mitocondrial, antioxidantes endógenos como la sodmangánica o superóxido dismutasa mangánica y también cientos de enzimas involucradas en el ciclo de Krebs. La mitocondria tiene su propio genoma y ha sido completamente descrito y secuenciado. Como pueden observar ahí, es circular y contiene 16.569 pares de bases que codifican para 37 genes. Una sola mitocondria contiene de 5 a 10 copias de ADN mitocondrial, no es único. En este esquema entonces pueden observar que están mapeados todos los genes. En la parte superior, en el DIL loop, se ubica la fracción de DNA que realiza la iniciación de la replicación. No todos los polipéptidos que contribuyen a la estructura mitocondrial y función están codificados en su ADN. Por tanto, estos otros pues están codificados por genes nucleares, así como también enzimas que son responsables de la síntesis de DNA. En la mitocondria se tiene unas 10 veces mayor posibilidad de mutaciones que en el ADN mitocondrial, y esto es debido a una baja fidelidad en la replicación y menos mecanismos de reparación comparado con el núcleo. Respecto a los ribosomas, podemos decir que estos se denominan mitorribosomas o ribosomas mitocondriales.
Se sabe que estos pues tienen algunas características peculiares coincidentes con los ribosomas de los procariotas. Por ejemplo, se sabe que algunos antibióticos cuyo mecanismo de acción va dirigido a la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas, como por ejemplo el cloranfenicol, pueden afectar de manera similar a los ribosomas mitocondriales. En la matriz también encontramos bastantes proteínas, las cuales pues son traslocadas desde el citoplasma y son integradas a las funciones de la mitocondria. Entonces participan en la bioenergética, participan formando parte de la cadena transportadora de electrones y en su unión además con sus organelas aledañas como el retículo endoplasmático. La membrana mitocondrial interna es una membrana que es mucho más rica en proteínas que la membrana mitocondrial externa. En ella, en la membrana mitocondrial interna, se encuentra la cardiolipina, que es un tipo de fosfolípido que se encuentra tanto en las membranas de la mitocondria como en las células bacterianas. En la mitocondria representa aproximadamente el 20% del peso seco en la membrana mitocondrial interna. A través de esta membrana solo atraviesa gas carbónico, oxígeno y agua. Para el resto de metabolitos, la membrana mitocondrial interna tiene una serie de proteínas que controlan su transporte. La membrana mitocondrial interna posee invaginaciones denominadas crestas, las cuales pues se encuentran en una íntima relación o adheridas a la membrana mitocondrial externa. En esta diapositiva se muestra imágenes de microscopía electrónica y en 3D en la que el autor las describe como una serie de tubos con múltiples conexiones a una membrana limítrofe que se observa ahí en amarillo y que hace parte de la membrana mitocondrial interna. En los últimos 10 años se ha estudiado la conexión de esta membrana mitocondrial interna con la externa y se sabe que se lleva a cabo por una serie de complejos proteicos. Estos complejos están formados por mitofilina, que aparece en la diapositiva en azul intenso, con el nombre FCJ1, el cual pues hace referencia al nombre que tiene en las levaduras. Y como pueden observar, hay varias otras subunidades de contacto que forman todo el sistema organizador de la membrana interna mitocondrial, denominado MINUS, o sitio de contacto mitocondrial, que es denominado así por otros autores, por sus siglas MICOS. Este esquema pues muestra la importancia de la mitofilina, sin la cual se produce la desestructuración de las crestas mitocondriales. Ese complejo MINOS o MICOS se acopla con SAM, que es otro complejo proteico incorporado a la membrana externa, formando así el complejo MIB o complejo del puente del espacio intermembrana, traduciéndolo al español. Este complejo pues promueve la importación de proteínas a través de la vía de ensamblaje del espacio intermembrana mitocondrial y se encuentran relacionados a la formación y mantenimiento de esas crestas mitocondriales. Estas también pues se han descrito en hongos, en humanos y en la Drosophila melanogaster. En los tejidos con una alta demanda de energía, como el músculo esquelético o el corazón, por ejemplo, las crestas son láminas similares a discos apilados que ocupan la mayor parte del volumen mitocondrial, tal como lo observamos en el gráfico en el lado de la izquierda. Mientras que en tejidos animales con menor demanda de energía, como el hígado o el riñón, las crestas están menos apiladas, lo que deja más espacio para la matriz mitocondrial con sus enzimas biosintéticas, que es lo que observamos en el gráfico a la derecha. Esta característica pues es muy importante, la característica de estructuración de las crestas, porque los cambios van a estar asociados a la función de la mitocondria y a la patología en los tejidos. Formando parte de la membrana mitocondrial interna se encuentra la cadena respiratoria.
la cual está formada por 5 complejos mitocondriales. Está el complejo 1, o también denominado nicotidamida adenina dinucleótido deshidrogenasa o NADH deshidrogenasa, el complejo 2 o succinato deshidrogenasa, complejo 3 o citocromo C reductasa y complejo 4 o citocromo C oxidasa. Junto a ellos se encuentra la ATP sintasa, complejo 5, que es una enzima transmembranal catalizadora de ATP. Ahora detallemos cada uno de los complejos de la cadena transportadora de electrones presente en esta membrana interna. A través de la cadena se transportan entonces electrones que provienen de agentes reductores como el NADH y FADH2. Este flujo de electrones se inicia por la oxidación de estos sustratos con el complejo NADH deshidrogenasa. Este complejo 1 es una enzima enorme, de aproximadamente 900 kilodaltons, que está codificada por genes en la mitocondria y en el núcleo. Es la enzima más grande de la fosforilación oxidativa que cataliza la oxidación de NADH a la ubiquinona, conservando la energía liberada de la reacción como un gradiente de protones transmembrana. Como lo pueden observar, tiene forma de L con el brazo vertical proyectado hacia la matriz mitocondrial. Es el mayor sitio de producción de superóxido y está involucrado en la apoptosis y el decline funcional relacionado al envejecimiento. El complejo 2 o FADH2 ubiquinona óxido reductasa transporta electrones desde el FADH2, que es producido por conversión de succinato a fumarato en el ciclo de Krebs, hasta el centro de sulfuro de hierro, quedando este convertido entonces en FAD. Los electrones luego pasan de este centro de sulfuro de hierro al citocromo C y finalmente a la ubiquinona, quien se reduce transformándose en ubiquinol y transporta los electrones hasta el complejo 3, que es el siguiente complejo en la cadena. El complejo 3 es una cadena de muchos polipéptidos. Consta de un dímero con 11 diferentes subunidades cada uno, con un centro funcional compuesto por citocromo B, C1 y ferrosulfoproteína. Transporta electrones desde el ubiquinol hasta el citocromo C, quien es reducido. También está involucrado en la producción de especies reactivas del oxígeno. Finalmente, el complejo citocromo C oxidasa es el último de esta cadena bombeadora de protones y cataliza la transferencia de electrones desde la forma reducida del citocromo C hasta el oxígeno molecular, el aceptor final de estos electrones. La necesidad del oxígeno para esta reacción es lo que hace aeróbicos a los organismos aerobios y es la razón por la cual respiramos. El último complejo es la ATP sintasa o complejo 5. Esta pues es una enzima que acopla la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP. A través del transporte de electrones sabemos que se produce un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, el cual va a generar un gradiente o una fuerza protonmotriz que está compuesta por un potencial eléctrico y un gradiente de protones, que es lo que va a impulsar el paso de estos protones a través de la subunidad F0 de la ATP sintasa y finalmente la producción de ATP. En esta diapositiva les muestro cómo se visualiza la ATP sintasa de forma tridimensional gracias a la criotomografía electrónica y muestra cómo este complejo se organiza en filas de dímeros a lo largo de la membrana interna. La membrana mitocondrial interna cuenta también con un gran arsenal de canales por su gran selectividad y restricción de paso de sustancias hacia la matriz mitocondrial. Entonces posee 3 tipos de canales iónicos, que son los canales selectivos de potasio, canales de calcio y canales de magnesio. Los canales de potasio son activados entonces por quinasas y especies reactivas de oxígeno en estados patológicos y en estados de normal actividad por la ATP, por el calcio, como los que estoy señalando ahí, el BK calcio, el
el K-calcio o incluso pueden ser dependientes de voltaje como el KB13, ajustando así entonces el movimiento de potasio dependiendo de la función y requerimiento celular. Por tanto, pues también van a controlar estos canales el potencial de membrana y la frecuencia de potenciales de acción en muchas células. Además, la membrana mitocondrial interna también requiere transportadores para el importe de proteínas. Entonces, para ello tenemos la translocasa de membrana interna conocida como TIM, a través de la cual pues, se transportan las proteínas. Los canales de potasio tienen un papel fisiológico importante en la cardioprotección, por cuanto han sido involucrados en los mecanismos de atontamiento y precondicionamiento cardíaco en eventos de isquemia reperfusión. La isquemia causa liberación de quinasas, las cuales a su vez activan los canales, al igual que lo hacen las especies reactivas de oxígeno. Dentro de los canales transportadores de calcio se encuentra el uniporter mitocondrial de calcio o MC1, que contribuye de forma importante junto con el ryanodine receptor en el manejo de las concentraciones de calcio intramitocondriales. Y además también pues, la membrana mitocondrial interna cuenta con el poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Ahora bien, la membrana mitocondrial interna también necesita transportadores especializados para el ADP, el fosfato del ATP desde el citosol hacia el interior de la mitocondria al sitio donde se puede resintetizar a ATP, ya que la membrana mitocondrial interna pues, es generalmente impermeable a las moléculas con carga. Por tanto, hay dos sistemas específicos que transportan ADP y fosfato a la matriz y ATP hacia el citosol externo. Uno de ellos es la ATP-ADP translocasa, por la cual el ADP entra en la matriz solo si el ATP sale y viceversa. Esta translocasa es muy abundante y representa el 15% del contenido proteico de la membrana mitocondrial interna. El segundo transportador de ADP, fosfato y ATP es el fosfato translocasa. Este transportador de fosfato trabaja de forma coordinada con la ATP-ADP translocasa, intercambiando fosfato por grupos hidroxilo. De esta forma se produce el intercambio de ADP y fosfatos citoplasmáticos por ATP de la matriz. Bien, ahora veamos la membrana mitocondrial externa. La membrana mitocondrial externa es una membrana que es similar a la membrana celular y permite el paso de moléculas inferiores a 5 kilodaltons. Sus proteínas son codificadas en el núcleo y sintetizadas como proteínas precursoras en el citosol, las cuales posteriormente son insertadas a la membrana externa por varias vías. Aproximadamente el 65% de la membrana mitocondrial externa es proteica. En la membrana mitocondrial externa se encuentran como principal canal BDAC, que es el canal aniónico dependiente de voltaje, el cual es como un guardián maestro que regula el flujo de metabolitos permitiendo el paso de pequeños iones isolutos como el calcio, el ATP y el superóxido y en apoptosis el citocromo C. Fue el primer canal mitocondrial descubierto. Este canal aniónico dependiente de voltaje se ha visto involucrado en procesos de muerte celular al interactuar con otros componentes como VAX, que es una de las proteínas involucradas dentro de los procesos de apoptosis. Aparecen también, y como lo pueden ver en la diapositiva, en la parte derecha, KIR. KIR es un canal selectivo para potasio, del cual pues aún no se conoce su identidad molecular.
TON40, que es una translocasa de membrana externa, es un complejo proteico junto con TON22 y TON20 y lo que permiten es el flujo de proteínas hacia el espacio intermembrana. También se encuentran allí proteínas anti y proapoptóticas que regulan la permeabilidad mitocondrial formando poros que permiten la liberación del citocromo C. Entre ellas la familia BCL2 que poseen actividad antiapoptótica y los miembros con actividad proapoptótica como lo son VAX y VAC. Una vez bien detallada la estructura de la mitocondria, vamos entonces a mirar cuáles son las funciones que tiene la mitocondria dentro de la célula. La primera y más importante función de la mitocondria es la producción de energía en una célula. Y esto se lleva a cabo gracias al acoplamiento entre la respiración celular y la síntesis de ATP. A la producción de energía se enlazan muchos otros procesos, los cuales los va a modular y son los que se mencionan a continuación. Entonces, uno de ellos pues, es la síntesis de fosfolípidos para la biogénesis de la membrana mitocondrial. Está también la síntesis de aminoácidos para la proliferación celular y el crecimiento, la producción de agentes reductores, la producción de especies reactivas de oxígeno que siempre se están produciendo en muy mínima cantidad, pero que va a tener un control dentro de la mitocondria y que su aumento o su reducción van a tener un efecto de control importante a nivel transcripcional de muchos factores de transcripción a nivel nuclear. También la mitocondria participa en procesos como la señalización celular, la apoptosis y el envejecimiento. Regula también de forma importante la concentración de calcio en la célula y esto lo hace de manera conjunta con el retículo endoplasmático. Controla el ciclo celular y también está involucrada en la producción de grupo hemo para la producción de hemoglobina. Bien, y hasta aquí el video. Espero que la explicación haya sido bastante completa y enriquecedora. Gracias.